Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos estén viendo hoy. Tuvimos un pequeño inconveniente con el tema del horario. Espero que mientras que estamos hablando las personas puedan ir ingresando en los posts de Instagram. Decía que era a las 5, pero en realidad es a las 4. Pero bueno, estamos en vivo, igual queda la conversación grabada para los que entren más tarde. Les damos la bienvenida a este evento compartido hoy entre Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública y Transmedia Historytelling en vivo, en el que vamos a hablar de activismo histórico, un tema interesantísimo en relación específicamente con el archivo digital para la historia de las comunidades LGBTIQA+ y VIH en Venezuela. Mi nombre es Carla Escobar y yo soy investigadora del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho en Frankfurt, y me acompaña hoy, aparte de nuestros invitados, Jimena Perry como coentrevistadora. Jimena, como siempre, es un placer hacer esos eventos compartidos contigo, y por qué no te presentas y nos presentas a nuestros invitados. Bueno, muchas gracias, Carla. También buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estén. Para quienes ya me conocen, yo soy antropóloga e historiadora, manejo el proyecto Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública, y es la segunda vez que hacemos un evento con la Red de Historia de Venezuela, lo cual a mí me produce mucha alegría y mucho orgullo, porque hasta el año pasado, como le comentaba yo a Marcos, no sabíamos nada de Venezuela, y me parece que eso ya está tomando vuelo, y me parece muy interesante que seamos Transmedia y Explorers los que hagamos esto. Gracias, Carla. Siempre ha sido muy chévere hacer eventos contigo. Espero que sigamos haciéndolo juntas. Y ahora les voy a presentar a nuestros invitados de hoy y después empezamos con las preguntas. Están con nosotros hoy Edgar Carrasco y Marcus Golding. Edgar es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1976. Tiene conocimiento sobre la doctrina y práctica de los derechos humanos. Además, tiene una amplia experiencia en trabajo comunitario, coordinación de la cooperación bilateral y multilateral, diseño de financiamiento y administración de proyectos a nivel nacional, regional y global. Es director de Acción Ciudadana contra el SIDA en Venezuela, asesor regional en VIH y género para ONU Mujeres, y a partir de marzo de 2020 hasta el día de hoy es consultor independiente para la cooperación multilateral y de ONGs internacionales y nacionales. Es miembro de la Junta Directiva de Acción Ciudadana contra el SIDA, miembro fundador del Grupo Entendido y de la revista Entendido a inicios de los 80, y es amante de la escritura y la fotografía. Aquí está con nosotros Marcus Golding, amigo, colega, compañeros además de doctorado de la Universidad de Texas en Austin, valga la cuña. Marcus es fundador de la Red de Historia Venezuela, licenciado en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana. En 2016 concluyó una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y actualmente es candidato a doctor en Historia de la Universidad de Texas en Austin. Ha participado en diversas iniciativas vinculadas con la historia pública y las humanidades digitales, como articulista para la Texas State Historical Association, HNET y Not Hidden Past, y curador y colaborador en tareas de digitalización para la Benson Latin American Collection. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Carla y Jimena, muchísimas gracias por este espacio que nos brinda nuevamente, y yo muy contento de renovar esta cooperación con ustedes, de poder conversar en este canal, y esta vez junto a Edgar en este maravilloso proyecto que hemos implementado. No, yo de verdad estoy muy contenta de tenerlos a todos aquí hoy charlando. ¿Por qué no empezamos, Marcos y Edgar, como contextualizar un poco a las personas que nos están viendo sobre en qué consiste el archivo digital? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo pueden acceder a él? Y un poco, sí, cómo puede ser usado y demás. Perfecto. Bueno, si quieres, Edgar, tú después complementas. Yo lo que quería preguntar si puedo compartir pantalla para mostrar el archivo. Sí. Ok, déjame ver acá. Tú tienes ahí, A ver, o sea, si te va a aparecer el... Sí, déjame ver acá, share screen. Donde dice, exacto, ahí. Sí. Ok. Ok, déjenme ver. ¿Ahorita lo ven? Todavía no. Ahora sí parece que ya se está cargando. Listo.
Ok, buenísimo. Bueno, para empezar, vamos a comentar un poco sobre este proyecto. Este es un proyecto que nace de el interés y la preocupación compartida entre Edgar y Acción Ciudadana contra el SIDA y Guillermo Guzmán, mi persona y la Red Historia Venezuela, sobre la posibilidad de construir un archivo de las comunidades LGBTQIA más y VIH en Venezuela. Esto surge a partir de un contacto en común, Mariana Escolaro, que también ha sido esencial para que este proyecto salga, y ella es parte del equipo de la Embajada Británica en Venezuela, quien tiene una línea de programas orientados a crear estos archivos digitales de las comunidades, y en específico de estas dos comunidades. Entonces, de conversaciones entre los tres surgió la posibilidad de que se pudiera constituir un proyecto de esta manera, y bueno, trabajamos en conjunto para enviar una aplicación de la cual, bueno, tuvimos resultados positivos para que con el patrocinio de la Embajada Británica de Caracas pudiésemos desarrollar este archivo. Dicho eso, bueno, el archivo lo pueden revisar en la página de la Red Historia Venezuela. Ya aquí después les muestro el link per se. Y bueno, de hecho, déjenme hacerlo una vez para que quede todo mejor. Déjenme mostrar aquí Red Historia. Meten en la página redhistoriaab.org, y de ahí, esencialmente, se van a archivo digital y en colecciones. Y un momento que entren en colecciones, se les va a pedir, si son usuarios nuevos, que creen un usuario nuevo. Y una vez creado el usuario nuevo, ya pueden acceder a nuestras colecciones que van a estar públicas. Hasta el momento tenemos nuestro proyecto anterior, del cual hablamos en la sesión pasada con Jimena y Carla, de la sección Civiles de Esclavos. Son archivos coloniales sobre la historia de la esclavitud en Venezuela. Luego hay la rebelión de Andresote, que está bastante conectada con el de esclavos, y una colección nueva de la cual sobre la rebelión de el Sambo Andresote en 1731. Es una nueva colección, y aquí llegamos a la de archivo de las comunidades LGBTQIA+ y VIH en Venezuela. Aquí tienes una breve descripción sobre la colección. Importante resaltar aquí que estamos hablando de que son fuentes provenientes diversas, son documentos provenientes de diversas fuentes privadas. Aquí se reúnen fuentes hemerográficas, bibliográficas y audiovisuales con información sobre los principales acontecimientos relacionados a estas dos comunidades desde 1980 hasta la segunda década del siglo XXI. Incluso hay cosas del año pasado, sentencias. El archivo consta de unos 5.677 folios y testimonios distribuidos en 13 publicaciones, 15 entrevistas, 23 sentencias judiciales y una serie de hemerotecas que es una colección de artículos periodísticos compilados entre 1985 y 1999, y cubren temas sobre el activismo y la movilización comunitaria, acciones legales para la protección de las poblaciones afectadas y vulnerables, promoción de la salud sexual, prevención y atención y servicios en VIH, y la filosofía de estos movimientos sociales, temas de ocio y de actividades culturales, ¿no? Aquí están las publicaciones que forman parte de esta colección: Ciudadanía y Salud HSH, En Ambiente, del cual Edgar fue fundador en los años 80, esta revista. Digo, Entendido es la revista de la cual Edgar fue fundador en los años 80. Luego está En Ambiente, Gente Positiva, Igual Género, La Voz de Lambda, Orbiguía, VIH-Sida, Versátil, Viceversa, World to Guiar en Ambiente, hemeroteca, como les comentaba. La sección de testimonios, que también les vamos a mostrar, que sí fueron testimonios grabados durante el curso de este proyecto con los principales líderes de estos movimientos, o que fueron líderes de este movimiento histórico, y sentencias judiciales, ¿no? Entonces, una vez aquí, ustedes sencillamente van aquí al botón de ver colección, y aquí va a estar la colección. Aquí hay unas cosas interesantes que ver. Aquí hay unas líneas de tiempos que se han desarrollado, que están todavía afinándose los detalles, pero una línea de tiempo con una cronología de lo que ha sido los movimientos, tanto VIH en LGTB en Venezuela, ¿no? Si le damos clic acá, vamos a abrir las pestañas aparte. Aquí pueden ver, aquí en la línea de tiempo del movimiento LGBTIQA+ en Venezuela, que arranca desde 1908, con los primeros registros
de la dictadura de Juan Vicente Gómez, que obligaba al confinamiento de los hombres homosexuales y considerados afeminados en la colonia correccional de la isla de Burro, en el lago de Valencia, en Carabobo. Y de ahí, arranca la línea de tiempo con los principales hitos, cómo la legislación fue afectando y discriminando a esta comunidad, y cómo en este contexto pues empiezan a emerger espacios para luchar por los derechos de esta comunidad, arrancando principalmente en la década de los 80. Edgar seguro les puede dar más detalle, y cómo esta lucha ha venido tanto en el sistema judicial como en el activismo en el terreno, ¿no? Una línea de tiempo amplia, que bueno, no vamos a entrar en detalle ahorita, pero bueno, básicamente llega hasta el 2023. Y luego está la línea de tiempo del VIH. El primer diagnóstico decía en el país en el año 83, y de nuevo, disculpen esto acá, cómo empieza también la lucha de este movimiento por un mejor trato de salud, por ser reconocido, por que se les reconozcan sus derechos, por evitar la discriminación que enfrentaban en el aspecto laboral, y bueno, todo lo relacionado con con el activismo en el terreno. Esto también, si no me equivoco, llega hasta bastante reciente. 20, creo, sí. Hasta el 21 llega hasta el momento, ¿no? Hasta el 21. Entonces, bueno, esas son las líneas de tiempo que todavía estamos terminando de ajustar, pero que ya pueden visitar sin problema. Regresando al archivo, pues bueno, aquí podemos ver las publicaciones que les comentaba más arriba. Si quieres podemos visualizarla en Entendido, en la cual, bueno, Edgar fue progenitor. Aquí les comento rápidamente. Tienen el título de la revista y los metadatos esenciales para identificar el material, de quién es la colección física original, el país, cuándo salió este número, quién fue el creador, una breve descripción, el número de páginas y los temas que aborda, y bueno, temas relacionados a uso y reproducción y contacto sobre derechos de autor. Aquí lo interesante es que el usuario puede previsualizarlo en la página o descargarlo como un PDF a su computadora. Ambos los documentos tienen reconocimientos de caracteres en sí mismos, entonces puedes hacer búsquedas directas en el documento. Si lo queremos previsualizar, aquí les podemos dar una muestra. Lo pueden visualizar a 2 páginas o pueden hacerlo a una sola página como acá. Claro, a una sola página te sale más grande la resolución, lo puedes bajar aquí en este menos. Y bueno, aquí tienen una muestra de cómo se ve este material en la página. También vale la pena destacar aquí muchas cosas como la búsqueda directas acá. Dependiendo de cuán bueno haya sido el reconocimiento de caracteres, pues va a reconocer más o menos. Pero, por ejemplo, vamos a ver si me reconoce la palabra hostilidad. Entonces, efectivamente, aquí lo tiene, ¿no? Hostilidad. O otras palabras. A ver, la realidad. Bueno, aquí también otras palabras, la realidad social. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos de usar la búsqueda directa, ¿no? Entonces, bueno, eso en principio. Aquí hay otras modalidades en que pueden ver todo esto, como en miniaturas, para que vayan viendo cada uno de los números aquí en esta barra. Y eso en grandes líneas generales. También si quieres cambiar esto a oscuro, lo puedes hacer. Si quieres ponerlo en pantalla completa, también se puede hacer. Entonces, bueno, estas son algunas de las funcionalidades, digamos, técnicas del previsualizador. Si quieren, regresemos nuevamente en este link a la colección nueva de regreso para mostrarle otras cosas. Una cosa interesante son estos botones que tienen acá. Pueden organizar la colección en orden cronológico, por el título. Entonces aquí te lo organiza de manera alfabética por el título del documento. Si gustas ese tipo de
de organización o por el identificador digital. Pero bueno, lo preferible es hacerlo por orden cronológico, a mi juicio. Pues tienes cada colección, por ejemplo, entendido, bueno, se organiza de manera alfabética primero, comienza por la B, y luego dentro de cada publicación interna está de manera cronológica, comenzando en abril-mayo del 80, yendo hasta el número 7, 8 de 1983, ¿no? Entonces tienes esa facilidad. También lo puedes organizar la colección entera de descendiente en ascendiente. Comenzamos, claro, por lo último, que son las sentencias, o volver otra vez a las publicaciones. Quizá para mí lo más interesante es realmente, aquí puedes hacer búsquedas también directas en la colección. Podemos poner VIH y te va a salir todos los documentos que mencionan la palabra VIH. Entonces, bueno, básicamente la gran mayoría de la colección. A ver si podemos poner aquí social, a ver qué te dice. Bueno, aquí todos los documentos que en sus metadatos o en el documento mencionan la palabra social. Entonces, bueno, esa es otra manera de hacer búsquedas directas en la colección. Cuando ya quieres volver al display, digamos, default de la colección, le das a limpiar y sencillamente te regresa otra vez a la muestra de la colección como estaba originalmente. Pero para mí quizá lo más interesante está bien este botón que está acá, seleccionar una o más categorías. Esto te permite filtrar por publicaciones que te interesen ver. Digamos que tú eres un investigador que le interesa la hemeroteca, no tanto la sentencia y todo lo demás. Bueno, aquí tienes todas las categorías de hemeroteca. Entonces, a mí me interesa la hemeroteca de 1985, le doy clic ahí y aquí tengo hemeroteca de 1985. O a mí lo que me interesa son hemeroteca también de 1993. Entonces, bueno, aquí me lo pone solamente estas dos colecciones, ¿no? Si quiero limpiar esto, con darle aquí a la X nuevamente, se va quitando, igual acá. Pero esta pestaña también te permite ver de manera más sencilla, bueno, todas las publicaciones que hay dentro de la colección. Quizá lo que podemos ahorita también mostrarles es el tema de las sentencias judiciales, que es otro de los valores más importantes que tiene esta colección. Aquí, bueno, evidentemente está tachado los nombres de las personas por temas de seguridad, pero por ejemplo aquí podemos ver un ejemplo de un archivo, de un documento judicial, en este caso del 27 de mayo de 1997, la Corte Primera de Contencioso Administrativo, recurso de amparo, acceso a los antirretrovirales, derecho a la salud, en la cual participó AXI versus el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, sentencia, declarado con lugar, número de páginas, tipo de texto, y aquí podemos ver la sentencia. Y bueno, lo mismo que les mostré en el otro, pueden hacer búsquedas especializadas. Y estos sentencias son de muy gran valor y Edgar seguro les puede complementar en el sentido de que muchas de estas sentencias ya no están en línea, ya no se encuentran, ya están perdidas. Y este trabajo como de investigador, de hormiguita básicamente, de ir recolectando pieza a pieza judicial de estos casos para poder subirlas, ¿no? Entonces este es el caso en relación a las sentencias judiciales, las cuales, como les comentaba, hay 23. Y quizás ya, bueno, para tampoco sobreextendernos y dar paso a otros aspectos del proyecto, quería mostrarles los testimonios, que aquí vamos a deseleccionar las sentencias judiciales, y aquí están los testimonios. Los testimonios, como les comentaba, fueron grabados especialmente para este proyecto, con los principales líderes históricos que siguen siendo o que fueron líderes de los movimientos LGBT y VIH en Venezuela desde los años 80 en adelante. Entonces, tenemos aquí el caso de María Isabel Amorín, Fran Garbelo, Arturo Brito, Edgar Carrasco, y bueno, la mayoría de este elenco. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de, para abrirles uno, Arturo Brito. Aquí también los metadatos, la extensión de cuánto dura, 22 minutos y 7 segundos, el perfil de la persona que se entrevistó,
el tipo de objeto, los temas. Y estos videos están en YouTube. Se creó también un canal de YouTube específico para subir estos videos. O sea que voy a dar una breve muestra. No escuchamos. No se escucha. No. Ah, sí, debe ser que no está permitiendo reproducir otro video adicional al de mi audio. Sí. Pero bueno, lo bueno es que ven el video y con ir a la página pueden verlo sin problemas, ¿no? Ya están los videos disponibles, ya podemos compartirlos Sí. pronto en el... ok, entonces compartimos Sí. el link después en los comentarios. Sí, de hecho aquí lo estoy llevando al canal de YouTube que se creó, Memoria Histórica de VIH. Aquí está el nombre del canal, ¿no? @Memoria Histórica LGBTIQA-VIH. Y aquí van a conseguir todos los videos donde los pueden acceder, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiar este nombre para ponerlo después quizás en el chat. Pero bueno, eso en grandes líneas es este primer paso en la constitución de esta colección, que me atrevería a decir es la primera colección de, no solamente estos movimientos, evidentemente, pero de comunidades o grupos sociales en Venezuela. No sé si Edgar a lo mejor tenga algo diferente que decir ahí, pero creo que, bueno, por lo menos en Venezuela es pionero este proyecto en abrir los archivos de las comunidades, de los activistas, cosa que en Venezuela en gran medida no existe. Con eso, bueno, voy a dejar de compartir y, bueno, no sé si Edgar quiere agregar algo más antes de continuar. Sí, claro que sí. Bueno, antes que todo, gracias, ¿verdad?, por el espacio y la oportunidad. Es maravilloso poder compartir todo lo que este proyecto significó en los últimos 5 meses. Sí, si bien es pionero, yo creo que es importante destacar que hay una cierta, digamos que el proyecto ha sido pionero, de alguna manera, en poder integrar todas esas colecciones y toda esa información que fundamentalmente estaba dispersa. Hubo anteriormente de personas que hemos consultado por la red o que pudimos conversar con ellos que se preocuparon por el tema de la historia del movimiento, en el caso LGBT. Y hubo un periodista que realizó un trabajo de grado en la Universidad Central de Venezuela, donde él compiló todas las publicaciones, las comentó y nos hizo entrevistas a todos, y ese fue como uno de los primeros esfuerzos de integrar. Por otro lado, existe una organización también llamada Unión Afirmativa, que publicó incluso un libro sobre la historia del movimiento en Venezuela, y también ha compilado informaciones que tiene en su página web. Así que, además, bueno, existen informes periódicos de derechos humanos en el país, como el informe de Provea, de este programa de acción y protección de derechos humanos muy conocido de aquí, que publicó periódicamente datos e informaciones de lo que ocurría en el mundo LGBTQ+, y de VIH también. Entonces, de alguna manera lo que nosotros logramos fue congregar un gran número, porque todavía nos faltan ahí publicaciones. Terminando el periodo de colectar la información, nos dimos cuenta que, por ejemplo, tenemos una publicación de los artistas por la vida, como ocurrió en muchos países en la epidemia de VIH, que afectó mucho el sector, digamos, de farándula y de artistas de teatro y de televisión y de cine, y de artes plásticas también, como ocurrió aquí en Venezuela. Tenían una publicación, la Asociación de los Artistas de Venezuela tenía una publicación que era muy chévere, muy bonita, muy bien presentada. Y esa publicación todavía no nos dio tiempo de incluirla porque estamos todavía en la búsqueda de la publicación. Entonces, el esfuerzo fue interesante porque el esfuerzo comprendió no solamente lo que nosotros cuando comenzamos pensábamos que éramos nosotros, que era, por ejemplo, en el caso LGBTQ+,
Nosotros cuando conocimos a Marcus y conocimos a la gente de la embajada en la galería Abra, donde hicimos una presentación por 3 meses de todo el trabajo de Entendido, estaba circunscrito a lo nuestro, a nuestro pequeño mundo y yo después, que era los 80, que era un periodo de 3 años y después, sí, un periodo más largo de la epidemia, que comenzó como en 1985, 86, pero que estaba circunscrito a un área de las organizaciones en las que yo participé y lidericé. Después, el proyecto tuvo el valor que incluyó. Entonces dijimos, no es solamente Entendido, son todas las publicaciones que han existido. La mayor sorpresa fue que en el proceso de investigación también, en lo histórico, nos dio la sorpresa de que no era en 1980 que comenzaba la historia, por ejemplo, en el caso del LGBT, sino que no solamente era la movilización, sino también hechos y visibilidad. Entonces, en hechos nos tuvimos que remontar a 1908 y ahora sabemos incluso que existe antes de 1908, hay historia que contar, pero hay que investigar. Y después de 1908 nos encontramos también un periodo como el periodo de los 70, que era visibilidad, que llamamos el periodo de la visibilidad, que es la creación de espacios de encuentro de los hombres gay y de las mujeres lesbianas. Y esto fue interesante porque nos dimos cuenta que hay toda una movida. Incluso yo después me acordé, bueno, pero ¿qué si yo fui para esos lugares? Y eran los 70, porque yo me gradué de abogado en el año 75. Y yo realmente conocí las primeras personas con las que me relacioné del mundo gay en esa década de los 70. Entonces, de alguna manera comenzamos a reivindicar también y a reconocer que esa visibilidad era importante. La visibilidad de tener un espacio en el que uno se podía encontrar con iguales, que tenían los mismos problemas, las mismas necesidades, los mismos deseos. Entonces, eso ha sido muy interesante. Incluso ahí hay una reseña que tomamos de una publicación que se llama Sospechosos Habituales, que habla sobre un evento travesti que hubo en los años 70 y que fue allanado por la policía y se llevaron a toda la gente detenida. Pero hubo un hombre que se paró ahí y se quejó y habló y demandó sus derechos. Y entonces prácticamente tenemos el hito de que ese es como el primer grito de derechos en relación a los LGBT que ocurrió en Venezuela, que es como alrededor del año 76, 77. Cuando esta persona se molestó, muy similar de lo que pasó en Nueva York, aunque en Nueva York pasó a finales de los 60, con Stonewall, ¿no? Pero tuvimos nuestro mini Stonewall aquí en el barrio de Petare, donde estaba ocurriendo esto en una casa privada que fue allanada. Entonces, muy interesante, digamos yo, haber completado este proceso que aún está en proceso y que nos ha permitido, incluso para mí mismo, que he sido de alguna manera protagonista de la historia, entenderla mejor, conocerla mejor, aprender a ser más inclusivo, a entenderla. Por ejemplo, uno de los principios que gozamos en el manifiesto es esa la pluralidad, ¿no? En un mundo como el que vivimos ahora tan polarizado. ¿Cómo construyes la historia a partir de la tolerancia de fragmentos de la historia que a lo mejor para ti son repugnantes, o no te gustan, o no te caen bien, o no hiciste empatía con esa gente, o con ese movimiento, con ese grupo, pero que inexorablemente es parte de la historia y que tiene que estar incluida? Entonces, aprender a eso también es muy interesante, ¿no? Y otra cosa que me pareció bueno para el tema de la inclusión es que buscando a los protagonistas en los testimonios, encontramos por allá en Madrid, y esa entrevista la hicimos en Madrid, a uno de los, digamos, una de las personas que estuvo a cargo de una publicación que llamaban Guía. Porque nuestra publicación Entendido, nosotros tuvimos que dar una respuesta en la que nosotros tuvimos que alejarnos de toda banalidad y de toda frivolidad, en el sentido de que el mundo de los homosexuales era un mundo considerado muy frívolo, muy banal, y de solamente el sexo. Entonces nosotros tuvimos que retomar el activismo desde una posición que ahora llaman serio.
Incluso nos decían las locas comunistas, nos decían a nosotros, porque nosotros planteábamos, criticábamos, nosotros asumimos lo político. La sexualidad en una perspectiva política, hacer pareja desde una perspectiva política. Entonces, fue muy interesante conocer, cuando hicimos la entrevista en Madrid, que en el movimiento de los 90, no, principio de los 2000, entrevistamos a este hombre, que ya es un hombre, era joven en aquella época, y le dijimos cuál fue la motivación que a ustedes lo llevó a hacer esta guía que se llama El Ambiente. Y él dijo, bueno, hacer dinero. Entonces eso de alguna manera me puso en la posición que todo el mundo no se mete por los derechos humanos. Todo el mundo no se mete. Lo que querían era hacer un negocio. Entonces dio una perspectiva tan interesante de los emprendimientos y de la fortaleza que en una sociedad puede tener también la diversidad desde ese punto de vista, porque yo estaba preocupado de los derechos humanos, de que la gente no lo atropellaran. Esta gente estaba preocupada era de montar un negocio que fuera bien manejado, que rindiera recursos y sus logros. Por ejemplo, me compré un carro nuevo sacado de agencia, ¿me entiendes? Que son logros y propósitos totalmente válidos y que no los podemos descartar en esos ideales de que la historia es una sola, de que la historia es la historia heroica, que fue un poco lo que tuvimos, la discusión que tuvimos con la Academia Nacional de la Historia, que la historia no se construye solo con los héroes y la gente que está en el poder, porque además esa historia en nuestros países y en muchos países es patriarcal y es excluyente en temas que están relacionados, por ejemplo, en la igualdad y en el reconocimiento de la diversidad. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Edgar y Marcos, y solo para darle la razón a Edgar, esa historia es patriarcal y blanca. Blanca, exactamente. Entonces, bueno, Edgar, esta pregunta es más para ti. Edgar, nos gustaría que nos hables un poco más de ti, de tu trayectoria, cómo nació la Acción Ciudadana contra el SIDA. Nos gustaría saber un poco más de la historia del movimiento y cómo surgió la relación con la red Historia de Venezuela, pero más tu propia trayectoria. Exacto. Bueno, gracias, Jimena. Sí. Bueno, tú sabes, yo viví, y ahora lo estábamos hablando antes de que comenzara la sesión abierta, yo viví los tiempos del apogeo que se llamaba la Venezuela Saudita, se decía, ¿no? Yo viví una época en los años 70 donde era un país que, a pesar de que tenía unos desafíos enormes de tipo social y de inclusión, Venezuela era un país que estaba boyante en riqueza y en dólares. Decían que de cada 10 bolívares que nos entraban a cada venezolano, 9 venían del petróleo. Entonces, nosotros vivimos la expansión de las ciudades, la gran migración hacia Venezuela. Nosotros también vivimos la época boyante de que el venezolano viajaba. Era muy conocida la famosa frase del venezolano que era antipática y despreciada muy en Latinoamérica, porque uno llegaba a la tienda y preguntaba, ¿y esos zapatos cuánto cuestan? $100. Ah, está barato, dame 2. Entonces, el está barato, dame 2 quedó como una identificación de esa petulancia y esa antipatía que teníamos los venezolanos de que todo lo podíamos comprar, que teníamos plata, que todo, nosotros íbamos a comprar una chaqueta de cuero a Buenos Aires porque el cuero de Colombia no nos gustaba. Entonces era más lejos, ir 7 horas, ¿no? Pero bueno, había que ir para Buenos Aires. Entonces, todo eso nos dio la posibilidad, algunos como a mí, de recién graduado de abogado. Yo me gradué en el año 75, comencé inmediatamente a trabajar, ganaba dinero, podía viajar, pude ir a Colombia, pude ir a Estados Unidos, pude ir a gran parte de Europa y toda América Latina, y yo tuve la dicha de haber estado en Nueva York en una época en que no existía el SIDA, esto en el caso de los LGBTQ+, y pude presenciar todo el movimiento de liberación, no solamente Christopher Street para la área de Levante, sino también de conocer las publicaciones. Entonces yo me vine con la cabeza muy grandota y dije, nosotros no podemos seguir viviendo así. Si esto está ocurriendo en otra parte del mundo, tenemos que implementarlo aquí. Entonces nos reunimos un grupo de profesionales que empezamos un poco a pensar cómo debíamos llegar a estos bares que ya existían de los 70, donde predominaba
no quiero esto no es un juicio de valor, pero predominaba eminentemente el encuentro entre los tragos, el encuentro sexual, la gente poco hablaba, no habían carteleras, no circulaba nada. De hecho, eran lugares donde también se ejercía represión contra las parejas. Porque si, por ejemplo, dentro de un bar gay tú te besabas, te prendían un reflector y te ponían un reflector y sonaba una campana, eso significaba que no se podía dentro del bar gay ni besarse, ni estar bailando apretado, ni nada. Entonces, comenzamos a plantearnos que todos los espacios estaban limitados, no obstante, ibas a esos lugares, pero esos lugares también eran con una mirilla que te miraban en una calle que tú sabes que era como, uno siempre estaba como incómodo porque siempre estabas en un acto clandestino. Entonces, una de las primeras cosas es que empezamos a plantear que debíamos llegar a la comunidad, comenzamos a preparar este folleto, que era entendido, que fue el ejemplo que puso Marcus, que eran bastante precarios, pero esa era la manera como se hacía en esa época. Me acuerdo que lo hacíamos por un sistema que se llamaba, ahora no recuerdo, pero una impresión que nos hacían en unos rápidos urgentes que habían aquí y mandábamos offset, creo que se llamaba eso. Y entonces imprimíamos esto y nos íbamos a los bares y lo repartíamos y comenzamos a proponer a la gente que leyera, que viera. Claro, había gente que lo votaba o había gente que lo despreciaba, los dueños de los bares no nos dejaban entrar, nos empezaron a calificar los que les dije de comunistas. Entonces, pero resulta que una gran cantidad de gente empezó a escribir, sabrás, al apartado postal. En esos tiempos no existía correo electrónico ni nada de eso, ni siquiera fax. Entonces la gente nos mandaban cartas montones, que es de una riqueza. Toda esa colección de cartas la tenemos guardadas, las pudimos mostrar aquí en Caracas. Entonces fue muy, muy chévere saber que sí, la gente sí quería que existiera la revista, la gente sí quería que se publicara, que se hablara, que se discutiera. Entonces así surge Entendido, pero ya en el año 83 comenzaron los primeros diagnósticos. Entendido nace en el 80, ya nosotros en el 83 comenzamos a tener los primeros diagnósticos de VIH, que afectó mucho a Entendido. Prácticamente yo soy una de las únicas personas que sobrevive de los miembros de la directiva y de la gente que escribió y que hizo cosas, porque la mayoría de la gente falleció. Hubo mucho fallecimiento. Entonces, además de esa crisis, la crisis del VIH y la crisis de autogestión de la organización Entendido, a la que le costaba mucho tener recursos, porque, bueno, estábamos viviendo de lo que publicaban los bares, unos avisitos que nunca pagaban, tú sabes, una autogestión que nosotros envidiamos la de Nueva York, porque hasta los bares publicaban y pagaban el negocio que aquí nunca se dio, la fortaleza del business gay que había, pero que no era contribuidor ni apoyaba. Entonces estábamos muy aislados solo, la epidemia realmente fue devastadora y Entendido tuvo que cerrar como en el 83 y en el 86, enfrentados a la situación más espantosa de la epidemia, porque la verdad es que por eso a mí la del COVID nunca me pareció tan grave, ¿sabrás? A mí me parecía porque era global y eso. Bueno, la del SIDA también era global, pero no estuvo focalizada como estuvo aquella, pero de todas maneras dentro de nuestra comunidad era una tragedia espantosa. Entonces fue reunirnos nuevamente y pensar que teníamos que también mirar lo que estaba ocurriendo, porque lo que estaba haciendo la prensa, ahí están en los archivos, la manera como reaccionó la prensa, cómo reaccionó el gobierno, cómo reaccionaron las instituciones. Tuvimos que decidir que teníamos que trabajar en Acción Ciudadana contra el SIDA, no en una perspectiva sanitaria, sino en una perspectiva de derechos humanos que mira la salud pública y sus intervenciones, que las mira para decir, bueno, ustedes pueden como salud pública promover que la gente se haga la prueba o promover ciertas conductas, pero ustedes no pueden reprimir, perseguir, detener a la persona porque era VIH o tenía SIDA, es decir, porque en medio de todas las penurias, tener que descubrirse como, a veces era más grave lo que te pasaba socialmente, no por la enfermedad, sino por todo lo que la enfermedad hacía descubrir. Entonces, el nacimiento de Acción Ciudadana contra el SIDA es la postura de una organización para denunciar
las violaciones de derechos humanos en una perspectiva de salud pública represiva que tradicionalmente venía manejando las epidemias así, ¿no? Las epidemias tradicionalmente se han manejado en el mundo, la tuberculosis, por ejemplo. Yo después investigué, aquí en Venezuela habían normas que indicaban que si tu casa había tuberculosis en principio del siglo pasado, tus casas las marcaban con una X roja. A la gente le ponían, estigmatizaban las casas donde vivía una persona con tuberculosis. Se perdían los trabajos y todo eso. Todavía la tuberculosis, y ahora también es un problema epidémico global, así como la malaria. Entonces, es un poco crear la conciencia, y esto nos llevó a nosotros también a hacernos partners de nuestro conocido salubrista de Boston, de Harvard, de la Escuela de Salud Pública, con la que hizo apoyo poder comenzar un proceso a nivel global de entender la salud pública y los derechos humanos como dos elementos que tienen que estar juntos. Y ahí, bueno, la historia siguió, y por eso fue que nosotros comenzamos a hacer todas las gestiones judiciales para que los pronunciamientos de los tribunales y de la administración pública conformaran las políticas que, a pesar de que ahora las hemos perdido, pero en esas décadas se ganaron. Yo tengo una pregunta cortica. Tú hablaste de unas cartas, que ¿estas cartas también están digitalizadas o eso hace parte de otra? Sí, okay. Están digitalizadas. Lo que pasa es que ese archivo entendido, se quedó una parte más pequeña con la que hemos nosotros trabajado aquí, y otra parte está en Fundación Arqué. Fundación Arqué es una iniciativa que nació en Bogotá, en Colombia, creo que fue más bien en la costa del litoral. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la ciudad más importante ahí? Barranquilla, de un grupo de Barranquilla que se trasladó a Bogotá y comenzó a hacer la compilación de los archivos, pero esos archivos después se trasladaron a Madrid, porque realmente el escenario no era muy... estamos hablando de ahorita, de los 2000, antes de la pandemia, 2015, 2016. Se sacaron esos archivos a América Latina porque requería financiamiento, apoyo, y no había. Entonces, en buena hora, todos los archivos, incluidos los de entendido y gran parte de toda una grande colecciones de publicaciones, ahora viven en Madrid. Claro está, alguien cuestionaba de que por qué se llevaron esas cosas para Madrid. Yo dije, bueno, con tal que se protegieran. Aquí estaban a punto de dañarse y perderse, ¿sabes? Porque estaban en cajas mal cuidadas, que se estaban pudriendo, con mudanzas, con inundaciones. Había un grave riesgo de que esas publicaciones y documentos se perdieran. Y ahí aparecieron las cartas, porque cuando los curadores de la muestra aquí en Caracas me dijeron, pero bueno, y todas estas cartas que aparecen publicadas en las revistas, ¿dónde están esas cartas? Entonces yo escribí a Madrid, porque yo lo que tengo allá es un fondo. Ellos nunca son dueños, sino que uno crea el fondo Edgar Carrasco, y yo tengo todo ahí cuidado, protegido, y cuando yo pido la documentación, ellos lo comparten. O en este momento están en proceso de digitalizar. Entonces me dijeron, ¿cómo no? ¿Cuáles quieres? Entonces escogimos las cartas y nos las mandaron digitalizadas, y pudimos tener una muestra muy interesante, porque una de esas cartas, una persona viejita que estaba ahí había escrito el día de la apertura. Entonces le digo, míralo, él está aquí, mire, aquí está la carta. Fue impresionante esa anécdota. Así que vamos por ahí, y también comienza el proceso de vincularnos con este archivo de Madrid. Ahora nos colectamos con el archivo de México, que lleva adelante Colectivo Sol. Estamos hablando con una universidad que se llama 3 de Febrero en Buenos Aires para una idea similar. Ya descubrimos que el pionero de Brasil en Bahía, Luis Mott, del grupo Gay de Bahía, que fue de los primeros en denunciar y colectar los crímenes violentos contra la comunidad trans en Bahía, ya también están funcionando con archivos digitales. Okay. Bueno, pero yo quiero, mi pregunta, la pregunta que iba a hacer inicialmente era para Marcos, pero bueno, también para ti, Edgar,
para pensar un poquito en la relación entre historia y activismo, que es como nombramos, digamos, el eje de esta charla, y quería que nos hablaran un poquito del manifiesto, porque tengo entendido que surgió manifiesto y quiero leer un pedacito del documento que me ayudaba como a entender un poco esta relación. Dice, esta reconstrucción del pasado la vemos como una acción colectiva del pensamiento plural. El fortalecimiento de la memoria histórica permite visualizar la diversidad que se genera a través de la equidad y las exigencias de los grupos vulnerables y excluidos por la cultura patriarcal dominante. Yo quisiera saber un poco cómo se articula este ejercicio de reconstrucción de la memoria histórica con la acción colectiva y cuáles son sus objetivos. Vi también en el manifiesto que se usan palabras como memoria histórica proactiva y hay una énfasis muy grande alrededor de la acción colectiva. Entonces quisiera que hablaran un poquito más como sobre esa relación entre el pasado y la acción colectiva, entre la memoria y la acción colectiva, y esa idea de una memoria que es proactiva. Sí, bueno, si quieres, yo inicio dándote lo que considero y Edgar puede complementar. Bueno, creo que para empezar es importante resaltar que esta es como la primera alianza de este tipo entre una organización como la Red Historia, que está dedicada a la preservación del patrimonio histórico del país en todas sus vertientes y facetas, y una organización como Acción Ciudadana contra el SIDA, que tiene una larga trayectoria en el activismo, tanto VIH también como LGTB. Entonces, en ese sentido, es una primera experiencia que ha sido muy satisfactoria, en la cual, bueno, ponemos unos bloques, unos cimientos iniciales para que esto siga creciendo. Y cuando hablamos de la conexión entre la historia y un activismo proactivo, es hacer la historia parte de la misión y de los objetivos de estas organizaciones, pero también para fortalecer sus identidades y que de cara al futuro tengan una identidad de la cual nutrirse, de la cual seguir construyendo, de la cual seguir desarrollando también sus propias historias, sus propias narrativas, porque sin acceso a esta documentación o archivos, primero, estos movimientos nunca van a estar visibilizados, y segundo, no van a tener las herramientas para generar nuevas narrativas. Y esto va a lo que comentaba un poco Edgar, nuestros encuentros donde estuvimos con la Academia Nacional de la Historia, conversaba Inés Quintero sobre sobre la historia tradicional, ¿no? La historia del héroe, del hombre que define las grandes facetas de la historia. En cambio, con este tipo de iniciativas se empiezan a abrir nuevas ventanas que estimulen nuevas interpretaciones historiográficas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a eso es lo que o como lo interpreto yo, de tener un activismo más proactivo, porque también es una realidad que la mayoría de las organizaciones sociales en Venezuela están abocadas a las emergencias de la vida cotidiana, ¿no? La emergencia con los pacientes de VIH, la emergencia de los atropellos frente a las comunidades, y no tienen tiempo ni muchos casos no se han detenido a la reflexión un poco más pausada de, ok, estamos ocupados de todas estas necesidades urgentes, pero también hay otras necesidades posteriores, si se quiere, o menos urgentes, que no se están atendiendo, que bueno, es precisamente preservar y construir la memoria de sus propios movimientos. Entonces, esta iniciativa lo que busca es iluminar un poco esta vertiente. De hecho, Edgar creo que les puede comunicar, se hizo un mapeo y un cuestionario para saber un poco cómo las organizaciones sociales de estas comunidades estaban en relación al tema de preservar su propia memoria, y hay resultados muy, muy interesantes que apuntan a un fuerte interés por adoptar buenas prácticas archivísticas que permitan construir estos repositorios de su propia historia. Entonces, en ese sentido, bueno, esta iniciativa lo que busca es precisamente estimular esta reflexión y esta acción a que cada organización conserve su propia historia
y se sume también para cooperar o colaborar para construir, digamos, archivos robustos donde existan visiones contrastantes, porque la realidad es que este archivo tiene una visión parcial también, y evidentemente por ser el primero, pues captura un espectro específico de la historia de estos movimientos, pero a futuro lo que se busca es precisamente que otras visiones dentro de estos movimientos se incorporen a este archivo y, bueno, sea lo más amplio y plural posible. No sé si Edgar... Sí, no, claro que sí. Bueno, yo creo que sería bueno citar, Marcos, aquello que dijo nuestro colega de Guatemala, Rubén Mayorga, cuando le contamos la historia de la historia. Él hizo una mención muy interesante, que él dijo, bueno, parece ser que esta es una actividad para cuando nos jubilemos, ¿ves? Entonces, es como una reflexión interesante, porque como él está a punto de jubilarse y él estaría pensando, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Después de 40 años trabajando en el mundo del VIH y del movimiento LGBT, ¿y ahora qué hago? Entonces, lo vio, yo le dije, bueno, sí, es una gran riqueza. Yo creo que puede ser una tarea que por ahora la hagamos nosotros, la gente que nos consideramos que nos hemos jubilado, ¿no? O que nos hemos retirado, porque yo pensaba que yo me había jubilado, pero yo no me he jubilado. Yo me doy cuenta que estoy todavía activo. Me jubilé del formalismo, quizás, y me retiré del formalismo, pero seguimos activos. Entonces creo que eso es importante. Yo creo también otra cosa, Carla y Jimena, que yo percibí, es que nosotros no le estábamos dando el valor a esa historia activa o a ese activismo activo, más allá de resolver el problema puntual diario de la gente, la violencia, la falta de medicamentos, la negación de la prestación del servicio de salud, que hay cosas que no se deben repetir. Y una cosa importante que yo le agrego a esto de la memoria colectiva y de la memoria es pensar que esto también funcione para que la historia no se repita. Una gran queja que nosotros tenemos en América Latina y en muchos países, incluso en Europa, es el retroceso y la no progresividad de los derechos humanos. Es decir, que lejos de, y sobre todo en los derechos sociales, que son progresivos y que se tienen que adaptar de acuerdo a circunstancias como presupuestos adecuados, hemos tenido retrocesos considerables. En el caso de Venezuela es evidente, en educación, en salud, en justicia, y en muchos países de América Latina también, y dependen constantemente de una institucionalidad no permanente y establecida. Ustedes ven ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina con el movimiento de mujeres y la negación. Es decir, hay que resolver un problema económico, pero ese problema económico se resuelve también con una agenda que niega derechos sociales o que se ve en la necesidad, por ejemplo, de ir en contra de todo lo que las mujeres han ganado. Entonces, nunca estamos muy seguros de que lo que se hizo en el pasado y no se hizo más por circunstancias X, Y o Z, como siempre digo yo, no se vuelva a repetir. Es decir, nadie nos puede garantizar a nosotros, aunque voy a sonar un poco exagerado, a que los lugares de confinamiento no vuelvan. Entonces, es importante que los activistas tengan claro hoy, en el presente, de que eso existió y que eso no se puede repetir. Porque de hecho, el confinamiento de migrantes, nadie se lo imaginaba. Y estamos viviendo los peores momentos de confinamiento de migrantes de millones de personas. Que no te estoy hablando de 30 personas confinadas, sino que 1 millón de personas confinadas viviendo en carpas por periodos enormes de vida, 5, 10, 15, 20 años todavía ahí. Y encima de eso les cae una guerra. Entonces, yo creo que eso es un factor importante ahí, Carla. Y otro es la historia que llamamos y que yo encontré en toda la revisión que hice cuando estábamos preparando el manifiesto, es estar consciente, que esto es un proceso consciente del que si le preguntas a la gente te dice sí, que es importante, pero las organizaciones no se construyen cuando se construyen para memoria histórica. La gente se construye para resolver el problema de los remedios, para resolver el problema de las mujeres que las están botando de los trabajos, de la pobreza, del alimento inmediato, que no sé qué.
Entonces, cuando tú hablas de memoria histórica, la gente te mira así como diciendo, bueno, ¿y este lujo de dónde salió? Él cree que está en Estocolmo. No, está en Caracas, ya que hay que resolver. Entonces, eso es bien importante porque pues nos obliga a pensar la necesidad, incluso dentro de la misma AXI, nosotros tuvimos con este proyecto carreras importantes, es decir, todas las revistas Gente Positiva no están en el archivo, porque todavía no encontramos como 5 ejemplares que están extraviados. ¿Por qué? Porque las mudanzas, quién sabe en qué cajas se quedaron, para dónde se fueron. Entonces, que sí es importante que este sea un esfuerzo consciente. Un poco nuestro colega Andrés Eloy de la Red de Historia Venezuela decía que no seamos más, ¿cómo era, Marco? Que no seamos más conscientes de la memoria, sino que seamos emprendedores de la memoria. O consumidores de la memoria para pasar a ser emprendedores de la memoria. A emprendedores, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si pasamos a emprendedores significa un esfuerzo más consciente y más dedicado en el tema de recursos, por ejemplo. Porque nosotros nunca hubiéramos podido hacer lo que hicimos si no tenemos a la Red de Historia Venezuela. Y eso fue maravilloso, que la embajada nos juntó. Y ahí va esa respuesta a esa pregunta sencillita así. Fue el esfuerzo de la embajada. Bien, muchas gracias. Yo quisiera que habláramos un poquito del archivo mismo y de la recolección de los materiales. ¿Cómo? Porque ustedes al principio Marcos nos dio unas cifras de que pues tienen muchísimos materiales, es un archivo muy grande. ¿Cómo han logrado recolectar tantos materiales? Las entrevistas y folios que tienen, ¿en qué momento los consiguieron? ¿Y cómo fue el trabajo con las organizaciones que participaron compartiendo el material? Es decir, ¿fue fácil acceder a este material o tuvieron resultados? ¿Y tenían ustedes en mente crear un archivo o esta idea se fue dando debido precisamente a la gran cantidad de material que han conseguido a través de los años? Sí, fíjate, Jimena. Bueno, siempre estuvo planteado hacer el archivo porque se abrió una línea de apoyo para construir o para fortalecer la memoria histórica de estas comunidades desde la embajada, y pues y nuestro proyecto calzaba dentro de esos parámetros y entonces desde siempre la idea fue crear este archivo. En cuanto a, la verdad es que, bueno, fíjate que inicialmente nuestras estimaciones eran realmente alrededor de 2.000 folios cuando arrancó el proyecto en general, de todo lo que íbamos a compilar, pero bueno, entre cosa y cosa, logramos, doblamos ese número, más que doblamos ese número a 5.600 y pico de folios. Entonces fuimos agregando más nuevas publicaciones, más sentencias. Entonces el archivo se enriqueció mucho, fue un periodo de implementación súper rápido y breve, entonces también tuvimos que correr bastante, arrancamos realmente en noviembre todo este esfuerzo. Bueno, vale destacar que desde ya, bueno, Edgar, bueno, Axi y Red de Historia venían en conversaciones de hace ya meses anteriores y debo decir que a través de Edgar jugó un papel clave en la identificación de todas estas publicaciones. Por un lado, a través de las que guarda Acción Ciudadana contra el SIDA, que esas, bueno, eran de fácil acceso porque son nuestros socios. Edgar a través de las colecciones privadas que tiene, pero luego todas las demás provienen de individuos o de individuos que representan organizaciones que tenían sus propias colecciones privadas, y Edgar y Franklin se tomaron bueno, la tarea de ir contactándolos uno a uno, hablándoles del proyecto e invitándolos a que prestaran sus materiales para esta colección. De hecho, en cada una de las publicaciones pueden ver a quién pertenece originalmente las revistas cuando se meten en la colección. Y de paso también aprovecharon Edgar y Franklin para también reclutarlos para las entrevistas. Entonces, así fue como se construyó el archivo. Fue un esfuerzo hasta el momento armonioso, donde, bueno, todo fluyó sin mucho problema. Los que contribuyeron a este archivo se han sentido muy gratificados y contentos por este esfuerzo. Y bueno, eso en relación a cómo compilamos y cómo
Entonces, claro, cuando arrancó el proyecto ya Edgar tenía ubicados los materiales y entonces eso nos facilitó el proceso de catalogación y digitalización bastante para poder cubrir el proyecto en estos 4 meses, básicamente, porque hoy es el último día de actividades que tenemos el proyecto formalmente, ¿no? Entonces, bueno, así es más o menos como fue. Edgar, no sé si quieres agregar algo en ese sentido. Sí, yo creo que una clave en todo este proceso y que yo creo que podría entenderse como una lección aprendida es que partamos con un criterio inclusivo. Inclusivo en el sentido de que cómo hacer que las personas que son líderes y lideresas en los países o que tienen organizaciones sientan que este es un proyecto que les pertenece, que es de ellos. Y eso es muy importante para poder en algún momento pedir prestadas las colecciones, la digitalización y la preparación de todo el proceso de los archivos digitales. Porque hay celo, ¿no? Hay las personas, bueno, no sé si presto porque se pierde, porque en el caso que nosotros ya iniciamos con todas las personas que prestaron y nosotros les dijimos, ustedes van a dar un testimonio, que tienen un testimonio hasta de 20 minutos para aparecer en los archivos, la gente se sintió incluida. Al punto que nosotros teníamos dentro del presupuesto 10 testimonios, 5 en VIH y 5 en LGBT, que me parecía por demás mínimo. Nosotros llegamos a 15, a 16. ¿Por qué? Porque la gente se sintió animada y la gente se prestó para conversar. Hubo personas que eran 20, 25 y hablaron 30 minutos. Pues la gente se sentían como emocionados y de participar. Entonces yo creo que la inclusión fue clave para lograr una participación y que la gente sienta que el proyecto es de ellos. Nos abrimos al interior de la República, lugares importantes del activismo como puede ser la ciudad de Mérida en Venezuela, porque o ese estado está vinculado con una universidad. Siempre donde hay una universidad importante, como que hay más activismo, hay movimientos sociales, hay feminismo, entonces y hay movimiento LGBT y de VIH. Mérida fue muy participativa, también en Carabobo, donde también existe una universidad. Así que pudimos lograr tener una representatividad no solamente de hombres gays, sino también de mujeres lesbianas y en VIH de mujeres, porque en el movimiento de VIH en Venezuela es un movimiento conformado por hombres gays fundamentalmente y mujeres que fueron madres, hermanas, ¿me entiendes? Mujeres a quien un familiar querido le falleció y entonces decidieron invertir parte de su tiempo en todo ese trabajo. Y eso incluyó también a personas trans. Estamos en ese proceso de ubicar lo más inclusivo posible para que el proyecto se entienda como algo que es de todos. Muchas gracias, Edgar. Yo me quiero llevar un poquito la conversación hacia la historia del derecho. Buena parte de la audiencia de Transmedia está interesada en la historia del derecho y aprovecho también que tú eres abogado. Entonces, quisiera saber un poco cómo, porque cuando vimos la descripción de la base de datos hay una buena colección de jurisprudencia y de comunicados oficiales y quisiera saber un poco como las razones por las cuales fue incluida, digamos, esta gran cantidad de información. Y cuáles son los posibles o cuáles son los usos que se pensaron podría tener, pienso yo, por ejemplo, la relevancia que tiene para los movimientos, o si también dentro de los testimonios podemos encontrar algunas huellas de estrategias del litigio estratégico y el papel que cumplieron, por ejemplo, los abogados amigos del movimiento. No sé, quisiera que me contaras un poquito más con esa relación entre el movimiento y con la historia del derecho, pero también con los abogados. Sí, Carla, muy interesante eso porque, bueno, como les mencionaba antes, en la historia de AXI, en la historia de Entendido y en la historia que vino después, siempre hubo en Venezuela, en buena forma, hubo un planteamiento de derechos y un planteamiento de derechos humanos y eso condujo en gran medida a que las estrategias de intervención tuvieran un fuerte componente en derechos humanos. No solamente servicios, sino
demandas, tanto en el ámbito de lo judicial como lo administrativo, para construir políticas públicas. Nuestros primeros casos, por ejemplo, de abusos de autoridad y de violencia policial en los tiempos entendidos, nosotros los planteamos en la Fiscalía General de la República, que en el momento no existía la Defensoría del Pueblo ni nada, sino que existía un lugar que crearon que se llamaba la Defensa del Ciudadano, la Sociedad y el Ambiente. En esa defensa del ciudadano, nosotros comenzamos a plantear para que la Fiscalía se pronunciara en relación a la violencia y la aplicación de vagos y maleantes, porque la aplicación de vagos y maleantes en Venezuela, como en muchos países, incluido España y muchos países de América Latina, era una legislación que aplicaba un procedimiento administrativo que privaba de libertad a la persona que se consideraba vago o maleante, y eran trasladadas a esos lugares que llamaban colonias de reeducación, que al fin y al cabo en estos países desordenados y locos siempre termina siendo un confinamiento donde la gente, por ejemplo, en los tiempos nuestros, ya cuando yo tenía uso de conciencia, eran las colonias móviles del Dorado, allá en la frontera con Brasil. Es decir, en aquellos tiempos lejísimo. Es decir, que la gente que la mandaban para allá, cuando salían de ahí, por lo general se quedaban por allá. Es decir, que la gente prácticamente la desterraban de su entorno social, la separaban de su familia. Y era un procedimiento donde la persona no tenía abogado, no tenía defensa, y la persona se le instruía en unas horas, un expediente administrativo, la arreglaban y la mandaban para allá. Eso se lo aplicaron mucho a las personas transgénero, que sufrieron muchísimo eso, porque esas personas eran muy excluidas, muy atacadas, y estas personas eran tomadas presas en la Avenida Libertador, donde ejercían el trabajo sexual. Entonces esta gente iba para allá. Claro, esos planteamientos siempre fue un planteamiento que teníamos ahí, que era un planteamiento que tenía que resolverse desde el punto de vista de las autoridades que manejaban de alguna manera la ley y el derecho. Cuando comenzó con la epidemia de VIH también, entendimos inmediatamente que no solamente en una perspectiva de decirle a la gente usa el condón, sino que para prevenir la infección, si tú le hablabas a una mujer, bueno, pero ponerme el condón, pero ¿cómo hago yo para decirle al hombre que se acuesta conmigo que se ponga el condón? Si le digo que se lo ponga, me golpea, por ejemplo. Y eso parece un cuento de la exageración, pero así era, pues, ¿no? Es decir, el machismo no aceptaba el uso del condón, porque lo consideraba como una cosa que si la mujer o uno, o incluso en el ambiente gay, uno le decía a la persona con la que iba a tener relaciones sexuales, ponte el condón, la persona desconfiaba de ti porque decía, bueno, no es como en los Países Bajos, donde cuando tú dices te ponte el condón, la gente dice, ay, pero qué chévere, esta persona es consciente. No, aquí se considera que esta persona era promiscua, era depravada sexualmente, entonces totalmente inverso. Entonces, ¿cómo cambiar esa mentalidad? Entonces las intervenciones no se podían hacer puras y simples. Por eso fue que el abordaje de derechos humanos en salud pública era muy importante. Nuestro primer caso que abrió toda la batalla judicial fue en el 91. Nosotros comenzamos a utilizar el recurso de amparo constitucional, que es el recurso en un mundo donde el derecho es horripilante, porque para reclamar unas prestaciones sociales tú puedes pasar 7 años en un tribunal, y cuando te pagan, si ganas, te tienes que dar todo al abogado, perdiste tu tiempo. En cambio, el recurso de amparo constitucional es una acción muy rápida, que en Colombia se llama tutela, y en otros países no, una cosa que está muy vinculada a un procedimiento muy rápido, muy inmediato, que debe resolverse en principio en 8 días. Audiencia constitucional, presentación, hay una oralidad en el proceso que es muy buena, porque tú te presentabas y tenías oportunidad de hablar y no eran papeles que metías, como este bendito procedimiento nuestro. Y entonces eso nos dio la oportunidad entonces de reclamar y tener resultados rápidos. El primer caso fue obligar a que un tribunal del trabajo definiera que la condición de VIH no era condición de SIDA, que por tanto el VIH, que era una condición de salud asintomática,
no se podía considerar como una enfermedad que incapacitara para el trabajo. Entonces, claro, nosotros teníamos que lograr que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales emitiera ese dictamen administrativo, cosa que fue muy difícil dentro del ambiente del Seguro Social, que eso se hiciera, pero reuniones con médicos y con tales médicos que llaman legistas, logramos por fin de que se emitiera que una persona que era seropositiva no estaba incapacitada para el trabajo y que ponerlas en reposos indefinidos era una ilegalidad y una violencia contra sus derechos humanos. Entonces logramos que eso fuera un tribunal con un amparo constitucional para que reintegraran al trabajador que había sido puesto en esa situación y que tenía más de 2 años sin poder ir al trabajo. Se ganó, fue muy bella esa decisión y además esa decisión fue en intereses colectivos y difusos. El tribunal se pronunció por todos aquellos porque el juez se enteró que habían otros en la misma situación y declaró los intereses colectivos y dijo, no solamente este trabajador, tienen que reincorporar a todas las personas que habían sido testeadas ilegalmente en la empresa y que debían reincorporarlas. Entonces, bueno, ese fue como el primer gran triunfo. Después tuvimos casos vinculados, por ejemplo, a instituciones de niños, niñas y adolescentes que se encargan de los niños más vulnerables y pobres, que no querían aceptar a los seropositivos. Entonces tuvimos que obligar a un pronunciamiento, porque la mayoría de esas organizaciones funcionan con presupuesto del Estado o del gobierno local, para que entonces los niños que vivían con VIH, que estaban en la calle, fueran admitidos en esas instituciones, porque siempre se decía, pero es que esos niños muerden, pero es que esos niños pelean, rasguñan y vienen aquí, tienen sexo y entonces transmiten el VIH. Entonces hubo que hacer eso. En el tema de familia, por ejemplo, padres que se les negó el régimen de visitas a los hijos por conflictos privados entre la pareja, hubo que intentar entonces acciones de familia para eso. Por ejemplo, la negativa a la prestación de servicios de salud o de obligatoriedad de hacer la prueba antes de un preoperatorio, para que los doctores entonces se cuidaran supuestamente y no se infectaran en el proceso de la intervención. Temas que estaban relacionados también a políticas en los bancos de sangre. Entonces se formó arrendamiento, protección al consumidor, que fue bastante interesante también utilizar esa vía de los derechos del consumidor eran vulnerados por considerarlos seropositivos en los seguros privados, por ejemplo, y no se les prestaban o no se los incluía y no se prestaban los servicios. Entonces, bueno, toda una legislación y todo un debate judicial que construyó y apoyó a construir políticas públicas. Y en el mismo caso, por ejemplo, de lo de LGBTQ+, que también ha tenido una importancia, procurando pronunciamiento, ya no desde mi organización, sino de otras organizaciones, pronunciamientos del Tribunal Supremo, de la Corte, de la Sala Constitucional en relación al derecho a la igualdad. El LGBT está incluido, las familias homoparentales, el derecho de cuando una persona de una pareja homoparental fallece y el derecho a conservar a los hijos la otra pareja, aunque no estuvieran casados. Más recientemente, la eliminación de las relaciones del mismo sexo como un delito dentro del ámbito militar. Entonces, toda una gran cantidad de legislación y pronunciamientos que han contribuido a la construcción de políticas públicas, presupuestos y recursos. Por ejemplo, demandar la obligación en un país donde existía el derecho a la salud del ámbito constitucional dentro del sistema público, a que otorgara el medicamento antirretroviral que se descubrieron en 1996 a una política pública que fue desbaratada posteriormente, pero que llegó a amparar a casi 100,000 personas en el país dentro del sistema público. Entonces, era muy interesante construir políticas públicas a través de ese ejercicio del activismo comunitario.
Jimena. sin audio, Jimena. Perdón, siempre me pasa. Les quiero hacer una pregunta un poquito de un tema, pues de un tema un poquito diferente. Es que sepamos, Carla y yo, pero seguramente pues hay más iniciativas. En Brasil y en Colombia, por ejemplo, hay varios, en Colombia no varios, pero en Brasil sí hay museos LGBTQ, hay más que tratan sobre memoria y derechos de las comunidades de las cuales ustedes están hablando. Y hace poco nos enteramos de que existe en Colombia una iniciativa que se llama Revelando el Arcoíris, que también es un repositorio digital, que también, pues con archivos y materiales de estas comunidades. Entonces les queremos preguntar si ustedes pertenecen a un movimiento regional más amplio o tienen contactos o redes como ya más a nivel más regional, fuera de Venezuela. Si quieren la dirección del Revelando el Arcoíris, se las puedo hacer llegar, el link, pues. Sí, ahí, bueno, yo creo que Edgar, quizás hablar un poco sobre todas las alianzas que se han ido cultivando en la región, bueno, y el evento que tuvimos hace 4 días atrás con aliados internacionales, ¿no? Sí, bueno, ya hicimos contacto con la gente de es un repositorio, yo no creo que en portugués lo llamen así, pero repositorio de archivo digital Luis Mott, que fue el líder de ese movimiento originario en Brasil, en Bahía. En México tenemos ya varios organizaciones que están trabajando, incluso conectados con universidades para organizar los archivos. Incluso en México, Jimena, también existe aquel Museo contra la Discriminación que ha tomado el tema LGBT también y lo ha presentado en ese museo. No sé si lo conocen, en la Ciudad de México. Muy interesante. En Bogotá sí sé que tenemos un colega que no vino a la reunión, que se llama Manuel Velandia. Yo no sé si él está dentro de Revelando el Arcoíris, pero que es un fotógrafo y activista, incluso por derechos sexuales y reproductivos. Incluso vivió en el exilio mucho tiempo en España, y que vuelta a Colombia ya está trabajando activamente con todo el tema de los procesos de paz y de la compilación de la memoria. Entonces, existen sí varias iniciativas regionales que están como gestándose. Creo que es la época de la jubilación de una generación, lo que dijo Rubén Mayor, que estamos preocupados de que no nos vayamos de como dicen las viejitas, de este plano, y que nos dejemos todo eso desordenado ahí. No, hay que irse tranquilo cuando nos tengamos que ir al otro universo, y que eso quede organizadito y esté chévere para que la gente entienda la importancia que eso tiene. Ahí estamos conectados, y sobre todo, Jimena, con esta gente de Fundación Arqué. En España nos hemos dado cuenta que hay un movimiento fortísimo con el tema de los archivos. Esto no solamente, te digo, muestra en galerías importantes y en museos como el Reina Sofía y todo así, que no solamente tiene que ver, por ejemplo, con el LGBTQ+. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ver un archivo sobre todo el movimiento alternativo de Cataluña, una exhibición bellísima, espectacular, donde recoge todas las aspiraciones del hipismo de la época. Yo entendí por qué aquella atracción hacia la famosa isla donde todo el mundo va a hacer estos raves, pues esto comenzó hace mucho tiempo, en los 60, en la isla de, ¿cómo que se llama la isla? Se me olvidó. Ahí cerca de Baleares. Hay una isla más pequeña que es muy famosa. ¿Cómo que se llama, Franklin? A ver si me escucha. Bueno, una famosa isla que hay ahí donde se continúan haciendo fiestas, grandes fiestas rave, en Mallorca, que son Mallorca, Menorca y la otra es la tercera. Bueno, eso comenzó en los 60 con unos proyectos de la comuna Ibiza, en Ibiza, con unos proyectos muy interesantes de la comuna, que con arquitectos empezaron a plantear la necesidad de convivencia distinta al típico apartamento de una familia de pareja heterosexual y los dos niñitos. No,
Esto era como una convivencia más comunal, donde las relaciones también se daban distinto, ¿no? Y era muy interesante las propuestas arquitectónicas que se llevaron a Ibiza en esos tiempos para fomentar un hábitat distinto a una forma de familia diferente. Y eso pasaba ya en los 60. Entonces, yo creo que es un tema que está, incluso no solamente el archivo, por ejemplo, con la galería que nosotros trabajamos aquí en Caracas, tiene un programa exclusivo que se llama Archivo Abierto, donde se recopila y se convoca a artistas ya reconocidos aquí con sus archivos para darlos a conocer y apoyarlos en la organización de esos archivos. Gracias. Para mencionar solo una pequeña cosa, yo sé que en Colombia, por ejemplo, con todas las memorias que hay ahorita saliendo a raíz del conflicto armado, sé que hay grupos que están dedicados a recopilar la memoria de los grupos LGBTQI más en Colombia y están sacando informes sobre todas las atrocidades que sufrieron estos grupos y estas comunidades, y eso está incluido inclusive en la Comisión de la Verdad que se entregó al país hace como 2 años ya, Carla, creo que hay un volumen especial o unos volúmenes dedicados especialmente a eso, que además es muy novedoso porque es la primera vez que se incluye en un informe de esta envergadura memoria de estas comunidades, lo cual pues a mí me parece muy interesante, pero además me parece que se habían demorado pues que ya era el momento. Bueno, gracias por la respuesta. Yo quería hacer también una pregunta relacionada con lo que tú decías, con ese afán de memoria también que tenemos ahorita, con dejar todo en orden, ¿no? Pero también al mismo tiempo como la necesidad que, claro, hay un montón de iniciativas alrededor de digitalización de archivos, de construcciones de memorias desde diferentes colectivos, y a veces hay como una descompensación entre cómo entre comunicar esas memorias y cómo se comunican. Tengo entendido que el proyecto tiene también un plan de comunicación, de creación de video, y de otra serie de estrategias que están más enfocadas en la comunicación dentro de lo que hay en el archivo, y también un plan de educación. Yo quisiera saber un poco más alrededor de esos planes, qué tanto se han desarrollado o cuáles son como las expectativas y también las dificultades que han tenido al respecto. Sí, Carla, bueno, en ese sentido, efectivamente, bueno, en este proyecto hay una arista comunicacional de desarrollo de piezas comunicacionales para hacer conocer el proyecto, el acceso al archivo y, bueno, todos los aspectos, tanto técnicos como, bueno, sí, como de contenido, de cómo se dio este proyecto, que se han venido haciendo. Parte de ello, por ejemplo, ha sido el manifiesto, que entra parte de esta estrategia. Y bueno, es una arista comunicacional que hemos implementado en el transcurso del proyecto. Luego, evidentemente, realizamos reuniones también con distintos sectores, sector de la sociedad civil, sector con aliados internacionales para presentar el archivo y con academia también, con el objetivo que también se empiece a estar en el radar de tanto organizaciones de activismo como académicas, la presencia y existencia de este archivo para empezar a fomentar, bueno, su uso para distintas finalidades, ya sea para desarrollo de, por ejemplo, de reportes con finalidades sociales o de fortalecimiento de derechos humanos o por sencillamente temas académicos o educativos. Esa quizás es una fase todavía incipiente, porque evidentemente, bueno, esta es una primera fase del proyecto y lo que aspiramos a que se siga expandiendo, a incorporar nuevas visiones para poder seguir promoviendo esta iniciativa en distintos campos y apuntalar ese componente educativo académico. Pero sí, por los momentos, digamos, es una primera fase que estamos concluyendo y que, bueno, estamos buscando expandir y que sea más visitado el archivo y más utilizado. Una de las cosas que por lo menos yo me gustaría es que
tener la oportunidad de que todas las personas que usen el archivo para finalidades de investigación, sea cual sea la finalidad de la investigación, nos contactaran para nosotros promover también esas investigaciones y dar a conocer no solamente el archivo, sino lo que la gente está haciendo con el archivo. Entonces, eso es algo que me gustaría aplicar a todas las colecciones que tenemos en la red Historia, no solamente este. Porque, bueno, necesitamos de estos replicadores sociales para que estos archivos sean conocidos, porque sin comunicación, pues va a estar el archivo ahí languideciendo, si se quiere, ¿no? No sé si Edgar quieres agregar algo más. Sí, yo diría que la promoción es un próximo paso muy importante. Y otra cosa que yo agregaría, el tema de las alianzas, Carla y Jimena. El tema de las alianzas es muy importante porque si bien a veces luchamos contra la formalidad y qué sé yo y tal, pero hay elementos que contribuyen a que una movilización que ha sido secularmente tan excluida y tan ninguneada y tan atropellada como la LGBTQ+, ahora aparezca con la Red de Historia de Venezuela y además con vínculos a la Academia Nacional de la Historia. Entonces, dentro del activismo, le da un gran valor a los activistas, incluso los que ya no viven aquí, que son poetas, escritores, que ven que hay un trabajo que se sale del ombligo del mundo LGBTQ+, para abarcar otras instituciones académicas que se han considerado tradicionalmente muy formalistas, ¿no? Las de las academias propias de las universidades. Es una gran queja de parte nuestra de las universidades, que qué papel tiene la universidad en la comunidad. Eso está cambiando. Es decir, aquí, por ejemplo, en la Universidad Católica Andrés Bello tiene un gran trabajo proyectado hacia la comunidad, no solamente en lo social, lo legal, sino también en el arte. Ahorita están con mucha movilización, incluso las universidades nuevas como la Metropolitana también. Entonces, pienso que el tema de las alianzas es fundamental y seguir fomentando las alianzas y la promoción. Y con la promoción, el establecimiento de esas alianzas. En parte, el manifiesto que no pretendía generar unas adhesiones obligatorias, sino simplemente un mensaje de conciencia y que este esfuerzo, que este trabajo sí tiene un contenido, digamos, filosófico y poderoso para consolidar la respuesta de los movimientos comunitarios, y en el caso específico de los que asumimos nosotros, ¿no? Edgar y Marcos, al parecer se nos está acabando el tiempo y en parte ustedes ya han respondido la última pregunta que les quiero hacer, pero sin embargo se las quiero volver a hacer, pues para que los que nos vean después en diferido y en el video pues lo tenga, pues sea como más claro para que nos vean después. Ustedes nos hablaron al principio de que se acababa hoy la primera parte del proyecto. Entonces yo les quiero preguntar, bueno, entonces, ¿qué viene? ¿Qué sigue de aquí en adelante para el proyecto? Y me gustaría que nos dijeran, que nos explicaran un poquito, porque lo que hemos entendido hasta ahora es que ustedes hablan de una memoria que no mire para atrás, sino que mire para adelante. Una memoria que sirva para crear futuro. Entonces, en ese sentido, ¿qué viene para el proyecto? ¿Qué esperan ustedes? ¿Cómo se ven? Sí, bueno, en ese sentido, Jimena, lo que esperamos es que esta iniciativa se siga expandiendo, siga incorporando otras organizaciones, otros individuos, otros archivos que en estos momentos o no están digitalizados o están digitalizados pero no están en línea, de manera que se vaya creando un archivo comunitario que reúna todas estas distintas visiones, estos distintos estas distintas maneras de accionar, ¿no? Y bueno, en ese sentido, desde Red Historia y Acción Ciudadana vamos apuntando a poder revalidar esta experiencia, bueno, con donantes que estén interesados en seguir esta línea. Bueno, principalmente la que más ha manifestado su interés es la Embajada Británica,
pero desde luego cualquier otro donante o organización que quiera apoyar esta iniciativa. Y bueno, un poco retomando lo que comentas de crear memoria para futuro, por lo menos de la manera en que yo lo interpreto, es precisamente fortalecer estos esfuerzos de buenas prácticas archivistas, de preservación de las memorias institucionales y colectivas de estos movimientos, de manera que a futuro los futuros líderes de estas organizaciones, bueno, cuenten con una identidad institucional y colectiva o comunitaria bien afincada, a partir de la cual, bueno, justificar su accionar, ¿no? Entonces, esa es la invitación de cómo estos archivos del pasado, bueno, van a moldear un futuro, ¿no? Bueno, eso por mi lado, Edgar. Bueno, yo diría que ha sido interesante poder descubrir propuestas que ya nos están llegando para enriquecer el proyecto desde otras organizaciones. Por ejemplo, esta propuesta de capacitar a los jóvenes para la investigación, para que nos ayuden en la reconstrucción del pasado. Eso me parece de un valor tremendo en hacer una investigación sobre todo cómo esa oralidad que tenemos de la ley de vagos y maleantes, a pesar de que hay investigaciones jurídicas un poco distantes sobre el tema, pero que va a ser necesario que promovamos la investigación y que es un componente muy importante que tenemos que dejar, ¿no? No solamente las cositas ordenaditas, sino gente también que, verdad que sí, que esté consciente de la necesidad de continuar explorando el pasado para mejorar el presente y el futuro. Yo creo que el tema de las alianzas va a ser un tema que tiene que ser siempre mantenido ahí, el tema del trabajo en red, y en el tema de la reconstrucción del pasado también yo he conversado mucho con Marco de cómo logramos traer a la memoria a aquellos activistas que la epidemia se llevó y que hicieron un gran trabajo en el país y que ahora no están. Entonces, bueno, hacer un ejercicio documental, audiovisual, sobre reconstruir ese pasado a través de los amigos, de los documentos, de la fotografía, de los papeles, de lo que hicieron, que me parece que es interesantísimo. Y bueno, y continuar en el proceso de digitalizar los archivos que todavía, como les mencionó Marcus y yo les comenté también, que le falta mucho por incluir. Sí, yo agregaría una última cosa más. También dentro de toda esta labor hay un componente de formación de capacidades técnicas, porque también en el país existe un déficit importante de personas con la experiencia de digitalizar, de catalogar, etcétera, y parte de estas iniciativas lo que busca es también indirecta y ya cada vez más directamente formar a todos los colaboradores que nos apoyan en digitalizar estos archivos, en esas buenas prácticas, para que el día de mañana, bueno, ellos sean el equipo técnico que tenga el país para nutrir, bueno, bibliotecas, museos y centros de investigación, para que estas labores de digitalización, bueno, puedan tener vida después de que uno ya no esté en esto o ya no esté en este plano. Pues. Entonces, bueno, eso quería agregar. Gracias. No, muchísimas gracias Edgar y Marcus por esta conversación tan interesante. Yo me quisiera de verdad quedar con esa idea tan poderosa de cómo el pasado, eso sigue siendo una discusión sobre las que tenemos que seguir preguntándonos, y lo relevante que es pensar en nuestras prácticas en la historia para poder también imaginar un poco nuestros futuros, y que realmente ese ejercicio que hacemos los historiadores de la mano con los activistas tiene un propósito también político relevante para el día de hoy. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Yo voy a terminar la transmisión, pero ustedes quédense ahí, que a veces yo termino y la gente se sale. Yo quiero despedirme bien de ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos a finales de mes con una nueva transmisión. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de mujeres y historia, pero después les cuento. Y vamos a tener un nuevo look además. No sé si, Jime, tú quieres echar cuñas de Explorers antes de que se termine la transmisión. Sí, muchas gracias. De todos modos, en nombre de la Federación Internacional de Historia Pública y de Explorers, les damos las gracias. En abril vamos a tener un evento especial sobre videojuegos, y después vamos a tener en mayo un evento especial de 2 días sobre historia urbana en América Latina. Entonces están muy invitados. También les estaré contando, pero el look de Explorers sí seguirá igual. Estaremos pendientes del cambio de look de
de Transmedia. Vamos a ver cómo nos va con el cambio de look. Pura diversión entonces dentro de los próximos meses en Explores y en Transmedia. Nos vemos la próxima vez. Chao, gracias. Hasta luego, muchas gracias.